Mi esposo, Richard, se enojó muchísimo cuando descubrió que no podía heredar la propiedad de mi padre. Me gritó, no puedes heredar la propiedad, ya no te necesito, nos estamos divorciando ahora. Más tarde, me vengué de mi esposo y de mi hermana, quienes se habían vuelto a casar. Mi nombre es Linda, tengo 32 años y trabajo en una oficina. Me casé con Richard hace 2 años, después de que un pariente nos presentó. Mi familia tenía algo de riqueza y, como mi hermana Susan y yo éramos las únicas hijas, nuestros parientes estaban preocupados por quién heredaría. Pensaron que era importante que me casara con Richard. Richard se mudó con nosotros a la casa de mi familia. Después de que mi madre falleció, solo quedábamos mi padre, Richard y yo viviendo juntos. Richard parecía agradable y trataba bien a mi padre, pero un pariente me había advertido que Richard estaba obsesionado con el dinero. Me preocupó esa advertencia, pero no vi signos de avaricia, así que seguimos adelante con el matrimonio. Incluso después de casarnos, vigilé a Richard debido a la advertencia. No parecía codicioso, pero si preguntaba sobre la riqueza de mi padre y cuánta propiedad teníamos, mi padre hablaba abiertamente sobre eso, así que no me preocupaba demasiado. Richard también mostró interés en mi hermana Susan. Ella es 5 años menor que yo, animada y extrovertida, mientras que yo soy calmada y reservada. Las relaciones de Susan con los hombres son bastante llamativas, y Richard se sorprendió por lo diferente que era de mí. Ver a Richard fascinado por mi hermosa hermana me hizo sentir incómoda. Nuestros parientes me habían presentado a mí, una persona tranquila y sencilla, porque estaban preocupados por quién heredaría la casa familiar si no me casaba. Pensé que la belleza de Susan sería suficiente para que todo estuviera bien, pero más tarde entendí por qué nuestros parientes estaban preocupados. Mi padre mimaba a Susan, permitiéndole ir a la universidad e incluso a una universidad comunitaria después. Susan no tenía objetivos específicos, simplemente no quería trabajar. Mi madre trató de persuadir a mi hermana para que consiguiera un trabajo justo después de la universidad, pero mi padre insistió en dejarla ir a la universidad comunitaria. Después de graduarse de la universidad comunitaria, Susan consiguió un trabajo en una de las empresas conocidas de mi padre, pero renunció después de solo 6 meses. Dijo que el trabajo no le permitía mostrar sus talentos, lo que sorprendió a mi madre y a mí, ya que no había estado allí mucho tiempo. A pesar de su corto tiempo en el trabajo, mi padre le creyó rápidamente a Susan y le encontró otro trabajo. Cuando Susan comenzó a trabajar en este nuevo lugar, mi madre se enfermó y fue hospitalizada. Susan visitaba el hospital todos los días, pero principalmente solo se sentaba con mi madre o miraba su teléfono. Eventualmente, también dejó este trabajo, alegando que necesitaba cuidar de mi madre, pero su cuidado era mínimo. Yo tuve que encargarme de cambiar la ropa de mi madre y otras tareas. Unos meses después de estar hospitalizada, la condición de mi madre empeoró y ya no pudo hablar. En 2 semanas, falleció. Mi padre y Susan estaban tan abrumados por la noticia que no podían ayudar con los preparativos del funeral, así que tuve que encargarme de todo. Afortunadamente, con la ayuda de nuestros parientes, pudimos darle a mi madre una despedida tranquila. Después de la muerte de nuestra madre, Susan comenzó un trabajo a medio tiempo y se mudó sola. Su salario a medio tiempo no era suficiente para cubrir su alquiler, así que mi padre comenzó a pagarlo junto con sus servicios públicos. Susan usa sus ganancias para divertirse y va con mi padre para obtener más dinero siempre que le falta. Cuando nuestra madre estaba viva, ella era estricta con Susan, por lo que mi padre no le daba ninguna mesada. Ahora, le da tanto dinero como ella quiera. Pensé que estaba bien si ambos, mi padre y mi hermana, estaban contentos con su arreglo. Incluso después de casarme y mudarme con mi esposo a la casa de mis padres, mi padre seguía dando una mesada a Susan. No me di cuenta en ese momento, pero Susan también le pedía dinero a mi esposo, y él se lo daba con gusto. No podía negárselo porque ella era muy encantadora. Incluso le pidió a Susan que lo mantuviera en secreto para mí, diciendo que si me enteraba, podría ponerme celosa. Susan parecía estar viviendo del dinero de mi padre y de mi esposo, trabajando en su trabajo a medio tiempo solo cuando le apetecía. Pero este estilo de vida no duró. Cuando mi padre se enfermó y tuvo que ser hospitalizado, yo lo visitaba entre el trabajo. Susan, sin embargo, nunca aparecía. En lugar de eso, comenzó a llamarme, exigiendo más dinero. Dijo, he estado recibiendo dinero de papá cada mes, así que sigue dándomelo. El alquiler y los servicios públicos se están pagando desde la cuenta de papá. Me habló enojada, lo que fue impactante porque no me había dado cuenta de cuánto dinero estaba recibiendo. Estaba muy enojada con Susan por preocuparse solo por ella misma y no por nuestro padre enfermo. Quería colgarle, pero parecía estar en problemas.
Así que le pregunté cuánto dinero nuestro padre le había estado dando cada mes. Le pregunté a mi hermana cuánto dinero estaba recibiendo de nuestro padre cada mes. Ella me dijo de mala gana que recibía 1,000 pesos al mes, y el alquiler era aparte. Me quedé atónita al ver que ella estaba tan orgullosa de esa cantidad. Me di cuenta de que si seguía dándole tanto dinero cada mes, nunca sentiría la motivación de trabajar seriamente. No pensé que fuera un gran problema, ya que esperaba que mi padre se recuperara pronto después de su hospitalización, pero entonces la condición de mi padre empeoró repentinamente. Contacté rápidamente a nuestros parientes, y el doctor nos advirtió que era una situación grave. Quería el apoyo de mi esposo durante este momento difícil, pero rara vez visitaba el hospital, diciendo que estaba ocupado con el trabajo. Cuando venía, hacía preguntas inapropiadas como, la herencia de Joseph debe ser enorme, ¿verdad? Dado que tú y tu hermana son las únicas herederas, ¿la van a dividir a la mitad? Me sorprendía y disgustaba que se enfocara en la herencia en lugar de apoyarme. Cuando llamé a Susan para informarle sobre la condición crítica de nuestro padre, solo le importaba su dinero. Exigió, asegúrate de pagarme cada mes, no puedo vivir sin ese dinero. La llamada con mi hermana terminó abruptamente. Estaba furiosa por sus palabras, pero también me inquietó escuchar una voz masculina débil al otro lado del teléfono. Me dio un mal presentimiento. Un mes después, mi padre falleció, y ni mi hermana ni mi esposo estuvieron allí en sus últimos momentos. Por mi experiencia con el funeral de mi madre, sabía lo difícil que era preparar todo. Mi esposo y mi hermana no ayudaron en nada, y mi hermana ni siquiera asistió al funeral. Mi esposo apareció brevemente pero se fue rápido, diciendo que tenía trabajo. Un pariente que me había presentado a mi esposo notó su ausencia y me preguntó dónde estaba Richard. Tuve que explicar que estaba ocupado con el trabajo y se fue a casa. El pariente pareció aceptar esta explicación, pero yo estaba frustrada. Después del funeral, cuando finalmente tuve un momento para relajarme, mi esposo me preguntó con una sonrisa astuta cuánto había heredado. Parecía obsesionado con la herencia. Aún no había hablado con el abogado y seguía lidiando con los arreglos del funeral. Mi esposo se emocionó al enterarse de que no heredé nada y que mi hermana recibió 92 millones de pesos. Me gritó, no puedes heredar ninguna propiedad, ya no te necesito, divorciémonos ahora. Yo estaba igual de decidida y le respondí, hagámoslo. Te casaste conmigo por la herencia de mi padre desde el principio, me divorciaré de ti. Le entregué los papeles de divorcio ya preparados. Pareció un poco sorprendido pero los firmó. Al irse, dijo, me divorciaré de ti, que no obtienes nada. Y me casaré con tu hermana Susan, que obtiene los 92 millones de pesos. Luego se marchó. No me importaban las palabras de mi exesposo y seguía adelante con el divorcio. Me alegraba deshacerme de él. Parecía que inmediatamente comenzó a planear casarse con mi hermana al día siguiente. Unos días después, mi exesposo me llamó, exigiendo saber cuándo manejaría la herencia y le daría a Susan los 92 millones de pesos. Había estado esperando que él me contactara y no quería hacerlo yo primero. Respondí calmadamente, discutámoslo en mi casa el próximo domingo. Estoy preparando el procedimiento y estaré esperando. Pensando que pronto obtendría la herencia, mi exesposo colgó felizmente. Yo estaba deseando ver su reacción cuando supiera la verdad. El fin de semana, mi exesposo y mi hermana vinieron a la casa de mi familia. Se sorprendieron al encontrar a un abogado allí. Mi exesposo, pensando que era normal tener un abogado para una gran herencia, no estaba demasiado preocupado. El abogado entonces se dirigió a mi exesposo con una expresión desconcertada y dijo, antes de discutir la herencia, necesitamos abordar la reclamación de compensación de Linda contra Richard. El abogado le mostró a mi exesposo varias fotos de él saliendo de la casa de mi hermana con fechas claras marcadas. Estas fotos eran evidencia de su infidelidad antes de que se finalizara el divorcio. Había escuchado a mi exesposo hablando sobre la herencia por teléfono con mi hermana y le pedí al abogado que investigara su infidelidad. Mi exesposo y mi hermana se veían casi a diario, dándome muchas pruebas. La discusión rápidamente cambió de la herencia a la compensación, dejando a mi exesposo y mi hermana atónitos. Pero mi exesposo pronto recuperó la compostura y dijo, la compensación no es nada comparado con la herencia de 92 millones de pesos. La pagaré de inmediato. Firmó los documentos de la reclamación de compensación que le entregó el abogado, actuando con altanería. Confirmé los documentos y le dije, disfruta tu vida con mi hermana, quien no heredó nada. Cuando mi exesposo y mi hermana escucharon que la herencia era cero, mi hermana gritó incrédula, ¿por qué no hay herencia para mí? Mi exesposo se puso rojo de ira y dijo, no hay manera de que la herencia sea cero. No te dejaré quedártela toda. El abogado explicó con calma,
Susan es la hijastra de tu difunta madre, pero como no fue legalmente adoptada por tu difunto padre, no existe una relación legal de padre e hija, por lo tanto, Susan no puede heredar el patrimonio de tu padre. Agregué, cuando nuestros padres se volvieron a casar, Susan tenía solo alrededor de un año, por lo que quizás no lo recuerde, pero yo tenía 6 y recuerdo estar feliz de tener una nueva hermana. Nunca pensé que me robaría a mi esposo. Mis padres tenían hijos pequeños cuando se volvieron a casar y tuvieron un mediador que pensó que lo mejor era que se casaran. Mi madre me amaba como a su propia hija, y mi padre mimaba a Susan, posiblemente porque no era su hija biológica y quería ser extra cuidadoso con ella. Aunque mis padres se volvieron a casar con hijos, mi madre sospechaba que algunos parientes estaban interesados en la riqueza de nuestra familia, por lo que nunca adoptó legalmente a Susan. Los parientes solo recomendaban propuestas de matrimonio para mí porque sabían que yo era la única que podía heredar la propiedad de mi padre. Si mis padres hubieran tenido un hijo juntos, las cosas podrían haber sido aún más complicadas. Afortunada o desafortunadamente, nunca tuvieron otro hijo. Ahora entiendo por qué mi padre continuó apoyando financieramente a Susan. Incluso después de que se convirtiera en adulta, no podía pasarle su herencia. Tampoco adopté legalmente a mi madre, por lo que no éramos legalmente madre e hija, pero eso nunca importó en nuestra vida diaria. Parece que mis padres nunca le dijeron esto a Susan, por lo que ella solo se enteró de la verdad ahora. Hoy, mi ex esposo y mi hermana se dieron cuenta de la verdad, no solo no obtuvieron la herencia que esperaban, sino que mi ex esposo también había firmado documentos aceptando pagar una compensación. Su cara pasó de rojo brillante a azul pálido al enterarse de que la herencia era una mentira, creada para vengarme de él por engañarme. Mi ex esposo preguntó si era cierto que mi hermana no recibiría nada y que yo obtendría los 92 millones de dólares. Le dije que era una mentira diseñada para castigarlo y que la herencia de mi padre no valía tanto. Ni siquiera mi padre, que era rico, tenía 92 millones de dólares. Mi hermana, que había estado en silencio, entró en pánico. Había gastado mucho dinero esperando una herencia y me preguntó si yo la cubriría. Le dije que confiara en su nuevo esposo, Richard, mi ex esposo, ahora al límite debido a los pagos de compensación. Se disculpó profundamente, pidiendo perdón y un nuevo comienzo. Fue un cambio dramático de su arrogancia anterior. Después de su partida, mi ex esposo y mi hermana pronto se divorciaron. Mi ex esposo, habiéndose casado con mi hermana por su herencia, no mostró ningún interés en ella una vez que quedó claro que no había ninguna. Sin activos propios, se vio obligado a pagar la compensación en cuotas de su salario. Mi hermana luchó con las deudas y terminó declarando bancarrota personal. Eventualmente desapareció, y nadie sabe dónde está. Sin el apoyo financiero de mi padre, mi hermana no pudo manejar su deuda. Yo continué viviendo sola en la casa de mi familia, aunque algunos parientes sugirieron posibles pretendientes. Decidí buscar una pareja por mi cuenta, decidida a evitar a otro hombre como mi ex esposo.